Hola chicos, vamos a continuar con el tema que estábamos, que es los acuerdos que pueden recaer a la presentación de la demanda. Hablábamos hace rato, perdón, en la clase anterior, de los requisitos que no están en la ley, y luego hablamos de lo que dice la ley de amparo respecto de la presentación de la demanda. Dice que si el juez en 24 horas debe determinar si admite, previene o desecha la demanda. Entonces ya hablamos de la prevención, que es cuando no se cumple con todos los requisitos del artículo 108 de la ley de amparo. Ahí nos van a dictar un acuerdo bien específico. No se admite un acuerdo genérico, sino un acuerdo bien específico donde nos digan qué es lo que faltó. Nos van a dar una temporalidad que son 5 días para aclarar nuestra demanda, y que dirá con las copias simples de ley. Eso quiere decir que debo exhibir tantas copias como autoridades y terceros existan, más 2 para el incidente de suspensión. Entonces, con la advertencia de que si no cumplimos con esa prevención, pues tendrán por no presentada o por no interpuesta nuestra demanda de amparo. Vamos a ver el siguiente supuesto, en que pueda desechar. Dice, dentro del plazo de 24 horas contados desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada. Yo diría en que fue turnada, porque antes de, pues el juez no sabe cómo está la demanda ni si le va a tocar a él o no. Entonces aquí, pues bueno, así lo redactaron. Dice, desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada. Pues no, más bien es desde que fue turnada al juez que va a conocer o al que le correspondió conocer de esa demanda. El órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Dice el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Entonces, de las causas del artículo 61, las causas que se enumeran en el artículo 61 de la Ley de Amparo, algunas pueden ser notorias y manifiestas, otras definitivamente no. Otras tendré que admitir la demanda, tramitarla, y al momento de dictar sentencia, pues seguramente se sobreseerá el juicio, que es una de las consecuencias de un trámite, de una demanda que resultó, no que era, sino que resultó improcedente, es decir, se fueron dando las causas a través del tiempo. Cuando llega el momento de dictar sentencia, pues la autoridad indudablemente en su informe con justificación manifestará que hubo, por ejemplo, un cambio de situación jurídica, o bien que los hechos ya se realizaron en su integridad, que fueron consumados de modo irreparable, o bien que no era tan claro, pero se fue aclarando durante la tramitación del juicio, que no se agotó un recurso ordinario, un medio ordinario de defensa, y eso lo puede decir la autoridad en su informe. Si no lo dijera la autoridad, ¿qué pasaría? Pues que el juez de oficio, porque de oficio quiere decir que él por él mismo analiza ese acto de autoridad y busca la ley que le aplicaron y ve que hay un recurso que se debió interponer y no se interpuso, entonces seguramente sobreserá porque se dé alguna de las causales del artículo 61, específicamente la 18, 19 y 20, que hablan del principio de definitividad. Son distintas las tres, ¿verdad? Las tres fracciones son distintas, pero las tres tienen que ver con el principio de definitividad. Ahí seguramente le aplicará la 18. Existe un recurso, un medio ordinario de defensa que no fue interpuesto como era debido.
¿verdad? Para agotar el principio de definitividad. Bueno, esas causales, hay algunas pudieran ser notorias e indudables, no necesitan de prueba. Imagínense ustedes que en la demanda, al señalar el acto reclamado y la autoridad responsable, se indicará que se reclama de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución determinada el día ayer que fue 11 de mayo, autoridades responsables, pues la primera sala, y esa sería una causa notoria e indudable de improcedencia. Nosotros sabemos que esas resoluciones ya no se pueden combatir a través absolutamente de nada. ¿Por qué? Pues porque no existe un órgano superior a la Suprema Corte en cualquiera de sus salas. No existe un órgano superior que deba revisar esas determinaciones. Acuérdense del principio de seguridad jurídica. Todo lo que inicia debe terminar en algún punto. Y precisamente esas resoluciones terminan ahí, ¿sí? Entonces, habrá unas causas que sí se den, otras que no se den, que tenga que esperar al momento de dictar la sentencia para ver si se configuró o no, si apareció o surgió, como dice la ley, cuando aparecieran o surgieran durante la tramitación del juicio, entonces ahí la va a analizar, si la encuentra fundada efectivamente, que se da perfectamente, entonces va a sobreseer el juicio, ¿sí? ¿Cuándo se va a desechar? Dice la ley artículo 113 que les acabo de leer, que cuando exista una causa notoria y manifiesta de improcedencia. Dense un ratito, lean todas las causales y determinen cuáles podrían ser en un momento dado notorias e indudables y cuáles no. Algunas, por ejemplo, el interés jurídico, pues no puede resultar no tan notorio y manifiesto. Solamente que promoviera Juan y anexa el oficio que dice que le causa perjuicio o agravio, y ese oficio va dirigido a nombre de Pedro. Bueno, pues discúlpame, pero tú no eres el que debe promover. Ahí sí sería una causa indudable y manifiesta de improcedencia, pero no en todos los casos. Tiene que ser en el caso específico. Y en este caso sería que el propio gobernador estuviera exhibiendo el oficio donde aparece que está a nombre de una persona diversa. Ahí sí, en ese supuesto, pues sí le quedaría esa fracción. En otros muchos no. Tengo que admitir, tramitar, y en el momento de dictar resolución, pues seguramente sobreseería el juicio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a desechar? Cuando de la propia lectura, así de sencillo, cuando de la propia lectura de la demanda aparezca un motivo de improcedencia evidente, así notorio. Eso quiere decir notorio e indudable. Que no le quieras de ninguna prueba. Puede ser que el quejoso en sus hechos diga, el día 5 de enero del 2020 me notificaron el oficio número tal que constituye el acto reclamado en esta demanda. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pensaría yo? Si te notificaron el 5 de enero y vienes a interponer tu demanda hoy, evidentemente ya transcurrió el plazo de 15 días. Si fuera la inconstitucionalidad de una norma, evidentemente que ya transcurrió el plazo de 30 días. ¿Sí? Yo tendría que contemplar o que saber de qué materia se está tratando para saber qué plazo le queda a ese supuesto y ahí determinar si está dentro de ese plazo prejudicial o no. Y entonces, si no está,
Eso me serviría. Desde luego tendría que ser una argumentación, porque el juzgador también tiene que argumentar. Es parte de su fundamentación y motivación de por qué desecha mi demanda, ¿sí? Tendría que ser un acuerdo muy claro, muy sencillito. Si hace una grande elucubración, quiere decir que le costó trabajo determinar o llegar a la conclusión de que efectivamente había ese motivo de improcedencia notorio y manifiesto, ¿sí? ¿Qué pasa allí? Bueno, ahí termina el juicio. Empezó con la interposición de la demanda, sí, pero termina en un desechamiento. ¿Qué sigue? Que hay un recurso en contra que se puede utilizar para combatir esos desechamientos. Ya el tribunal colegiado determinará si estuvo bien ese desechamiento o si no estuvo bien. Si estuvo bien, entonces dicta una resolución donde confirma ese desechamiento y ese asunto regresa al juzgado y lo más seguro es que en breve lo archive el juzgador como asunto concluido, ¿sí? Si revoca ese desechamiento, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que seguramente el juzgador tendrá que admitir esa demanda, si es que no existe otro motivo para declararse impedido o incompetente, ¿verdad? En competencia, no la competencia física o la competencia emocional o la competencia intelectual, no, sino la competencia determinada por la ley, ¿sí? Que se trata de un asunto del que efectivamente él puede conocer. Entonces, a eso obedecería un desechamiento. Esa demanda que fue desechada puede presentarse nuevamente, pues no, porque difícilmente podrá salvar o podrá quitar ese motivo de improcedencia, muy difícilmente. Si no tiene interés jurídico, no tiene interés jurídico, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Si es extemporánea, pues es extemporánea por el solo transcurso del tiempo. No lo puede remediar, salvo que se trate de un acto nuevo, ¿no? Que fuera con la autoridad y le dijera, oye, reponme este acto de autoridad, ¿no? Para que yo esté en tiempo de interponer el amparo. Pues, ¿qué autoridad va a hacerle ese favor? Ninguna. Una demanda sin firma. Oye, pues sí, muy bien elaborada, muy bien hechecita, muy fino papel, buena impresión. Pues sí, pero te falta un requisito esencial en la demanda, como es la falta de firma. La puedes presentar nuevamente si estás en tiempo, si ya no estás en tiempo, no la puedes presentar nuevamente. No la puedes presentar nuevamente. Entonces, son cuestiones de forma que importan mucho y que con las que se tiene que cumplir bien. Yo diría, como decía una maestra de primaria, pues es que hay que hacer las cosas con calidad. Y alguien le preguntó, ¿y cómo es hacer las cosas con calidad? Y dijo ella, pues hacer las cosas bien y a la primera. Y entonces una demanda tiene que hacerse con calidad, bien y a la primera. Se te fue algo, se te pasó algo. ¿Cómo está? Si era tu último día, ya no tienes la oportunidad de remendarla, enmendarla o componerla, ¿sí? Ese sería el desechamiento de una demanda de amparo. ¿Cuándo se da? Cuando hay una causa notoria, dice la ley, manifiesta e indudable. Manifiesta e indudable. De la sola lectura de la demanda aparece ese motivo de improcedencia. De la simple lectura. Porque el abogado o el gobernador es muy honesto y dijo cuándo le notificaron. Le notificaron hace 60 días. Pues sorry, baby. No puedes venir cualquier tiempo, cualquier día, cuando tú quieras. No. Tiene lineamientos
que ni aun pensando en cuestiones de derechos humanos se pueden ignorar esos presupuestos o esos lineamientos que da la ley, sino que haría un desorden, un caos. Y no estamos como para eso, ¿sí? Aunque se trate de derechos humanos. Alguien me puede decir, es que son derechos humanos. Aunque se trate de derechos humanos, hay un procedimiento a seguir y se tienen que respetar las reglas que señala ese procedimiento a seguir, ¿sí? Bueno, fíjense, ya leímos el 112 en la otra clase, ya leímos el 114, que es para la prevención, ahorita leímos el 113, que es para el desechamiento, y ahorita viene el artículo 115, dice, de no existir prevención o cumplida esta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda, señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los 30 días siguientes. Pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta ley. Ordenará correr traslado al tercero interesado y en su caso tramitará el incidente de suspensión. Y luego agrega algo relativo a la audiencia. Dice, cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros 30 días. Bueno, nos establece que debe ser en 30 días el señalamiento de la fecha. ¿Qué va a hacer el juzgador? Bueno, el juzgador no puede dictar un acuerdo así sin pies ni cabeza. Debe tener un orden. ¿Cuál? El que dice la ley, ¿sí? Debe señalar categóricamente que admite la demanda promovida por fulanito de tal en contra de tales autoridades. Así lo tiene que señalar. Enseguida, si hay terceros interesados, ordenará que se emplace con copia de la demanda y desde luego del acuerdo correspondiente, que se emplace a esos terceros interesados. Esos terceros interesados, ¿qué pueden hacer? Pues como son partes en el juicio, pueden interponer recursos, pueden presentar escritos, pueden formular sus alegatos, pueden ofrecer una prueba, ¿sí? Entonces tienen los mismos derechos que el gobernado quejoso. La cuestión aquí, yo siempre les he dicho en clase, bueno, es que los juicios de amparo normalmente se van con la sola presencia del quejoso. Se siguen hasta la sentencia. Sí, porque no se requiere, una vez emplazado el tercero interesado, no se requiere que esté yendo todos los días o que esté gestionando algo, ¿no? Queda emplazado, queda cumplida la garantía de audiencia. Y esa es la finalidad, darle garantía de audiencia. ¿Quieres venir? Ándale, ven. Yo ya te emplacé. Puedes venir, puedes decirme lo que tú creas conveniente, hazlo, ¿sí? Entonces, admite la demanda, ordena el emplazamiento del tercero interesado. ¿Qué más va a hacer? Les va a decir a las autoridades que deben rendir su informe con justificación, ¿sí? Es un informe en el que debe expresarse, por eso se llama con justificación, debe expresar, aparte de reconocer si es cierto el acto reclamado, debe expresar por qué lo emitió, por qué lo hizo, qué motivos tuvo para emitir ese acto de autoridad del que ahora se está quejando el gobernado. ¿Qué más va a hacer? Bien importante, señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro de un plazo de 30 días, ¿sí? Normalmente los juzgadores federales cumplen con esa disposición,
Si admiten hoy la demanda, pues tendrán que, así como yo, ir por su calendario, ven su agenda, cuando tenemos fechas. Bueno, de hoy, que es de 13 de mayo, entonces vamos a buscar al 13 de junio, es sábado, no, pues le queda bien el 11, pero tengo fechas el día 10, bueno, el día 10 se las señalo, no es absolutamente necesario que sea exactamente 30 días, ¿sí? Pueden ser unos poquitos más, todo depende de la agenda que tenga el juzgador. Puede tener muchos asuntos y entonces les está dando 35 días o 40 días. Lo ideal es lo que dice la ley, pero la realidad a veces es más apabullante, ¿sí? Entonces señala fecha, día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional. ¿Qué más va a hacer el juzgador en ese acuerdo o qué más va a decretar? Si se pidió la suspensión, entonces deberá decir, y aquí conviene señalar, que es la única manifestación que va a hacer respecto de la suspensión. Va a decir, por separado y duplicado, tramite ese incidente de suspensión relativo a este juicio. ¿Sí? Entonces el oficial va a hacerle como yo. Va al archivo y se va a traer 3 carátulas. Verde para el cuaderno principal y rosas por duplicado. Acuérdense, por separado y duplicado tramite ese incidente de suspensión. Aquí va a estar el cuaderno principal, vamos a decir que es el 5/2020 y este va a ser incidente de suspensión 5/2020. Llevan el mismo número. Estos dos solo se juntan, solo se reúnen como si fueran uno cuando se van al archivo. Tienen vida separada. Aquí, verde, cuaderno principal, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. En cambio aquí, en el rosa, se determina si los actos reclamados tienen o requieren de ejecución o no, ¿sí? Y entonces ahí se va a decretar sobre la suspensión. En primer lugar, suspensión provisional, así se va a llamar. Después, ya que hay otros trámites y demás, dicta una resolución que se va a llamar suspensión definitiva. No porque sea definitiva, pero en el incidente tiene esa denominación, ¿sí? Suspensión definitiva. Y yo les he dicho en otras clases que la característica de la suspensión es que no causa estado, ¿sí? No queda firme, es maleable, como una liga. La estiras y la aflojas, la estiras y la aflojas, ¿sí? Maleable, en el buen sentido de la palabra maleable, manejable, ¿sí? Entonces, puede ser que me hubieran concedido la suspensión provisional, nada más con lo que yo dije en mi demanda, pero después, como va a tener otros elementos de juicio el juzgador, otros muy distintos, entonces puede determinar negarme la suspensión. Porque me la conceda no quiere decir que me la van a, la provisional me van a conceder la definitiva, ¿sí? Y luego, esas decisiones pueden verse alteradas. Porque yo diga, oye, me concedieron la suspensión y la autoridad está tratando de ejecutar el acto reclamado. Oye, está violando la suspensión. Porque a pesar de que tengo un decreto de suspensión, me clausuró, por ejemplo. ¿Sí? Y contra esas decisiones proceden recursos, que ya los vamos a ver en otra, más adelante, cuando toquemos este tema. Entonces, decreta en ese auto de admisión, la única referencia que va a hacer en toda la vida de ese expediente es por separado y duplicado, tramite ese incidente de suspensión. Punto. Puede poner
con 2 copias de la demanda, por separado y duplicado, tramites el incidente de suspensión relativo. Es lo mismo, ¿sí? Evidentemente, lo único que va a ligar estos expedientes, ¿qué es lo que van a tener en común? ¿Qué van a tener en común? La demanda de amparo, ¿sí? Aquí va a estar el original, que antes era muy fácil de identificar, y estas serán 2 copias. Ahora ya no se distinguen, pero bueno, va a ser con el tronco común, van a ser las copias de la demanda. En el principal, la demanda original, diría yo. En el incidente, 2 copias de esa demanda, ¿sí? Va a ser la única referencia que se haga en el cuaderno principal respecto de la suspensión. ¿Qué más va a decretar el juzgador? Bueno, yo les llamo acuerdos aleatorios porque pueden darse o pueden no darse. Lo que hubiera pedido el litigante. Ten por autorizado a fulanito de tal para oír notificaciones. Ten por autorizado al licenciado fulanito de tal con cédula registrada en tal lugar para este fin. Por señalar el domicilio que indico para notificaciones. Es decir, acuerdos relativos casi siempre a los puntos petitorios del quejoso. A lo mejor me está exhibiendo un documento original y en un punto petitorio me pide que deje una copia certificada en autos y le devuelva su original, ¿sí? Me puede decir, haz una compulsa entre el original y las copias, certifícalo y agrégalo como corresponde, ¿sí? Para tenerlo como prueba. Bueno, ¿y qué más puede pedir? Pues a lo mejor me está pidiendo algo extraordinario y tendrá que haber un acuerdo a ese algo extraordinario, ¿sí? Si me ofreció pruebas documentales en cada uno de sus hechos narrados, me fue ofreciendo pruebas, yo diré que se tengan por ofrecidas las pruebas, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Acuérdense que la audiencia constitucional, su nombre completo es Audiencia Constitucional de Pruebas, Alegatos y Sentencia, y la Suprema Corte ha señalado que se entiende un solo acto. Así, si la audiencia la celebré hoy, 13 de mayo, y dicto la sentencia hasta el 14 de julio, dice la Corte, ese constituye un solo acto, no son aislados. Es decir, no puedes combatir las determinaciones que se tomaron en el acta de audiencia, sino hasta que se haya dictado la sentencia o tengas la sentencia, ¿sí? Entonces, leerá la demanda el secretario, verá qué nos piden en los puntos petitorios y entonces dictará los acuerdos correspondientes a cada uno de esos puntos petitorios. Todos se tienen que contestar, ¿sí? Todos. Ahí no hay que unos sí y otros no. Todos. Puede ser que desde ese momento el gobernado me esté ofreciendo pruebas, unas pruebas especiales, no la documental. Me puede ofrecer la testimonial, la pericial y la inspección judicial. Bueno, ahí acordaré lo pertinente respecto de ese ofrecimiento de pruebas, ¿sí? De las pruebas vamos a hablar más adelante, porque hay unas, la documental me la puedes ofrecer en cualquier tiempo, incluido el propio día de la audiencia. Ese día me puedes ofrecer pruebas documentales. Pero hay unas pruebas que no me puedes ofrecer ese día, porque requieren preparación. ¿Cuáles son? La pericial, la testimonial y la inspección judicial. Esas requieren plazo, tiempo y forma, ¿sí? Entonces las vamos a ver posteriormente.
Ahorita estamos en el acuerdo de admisión y todo lo que debe contener. Finalmente, y con la cuestión del INAI y la transparencia, se hace un acuerdito relativo donde se le dice al gobernado si tiene, si le incomoda o si quiere o no quiere que sus datos aparezcan en las listas, o quiere que se oculten, ¿sí? Entonces, por cuestión de transparencia, se hace ese agregado en el auto de admisión. ¿Qué va a pasar enseguida? Bueno, el oficial judicial, o le dicen ahora administrativo, va a hacer los acuerdos correspondientes, va a elaborar 2 expedientes, porque esto se cose con una aguja grande y con hilo grueso, elaborados expedientes, y se los pasa al juez. Al secretario, el secretario los revisa, firma y se los pasa al juez para obtener también su firma. Después de eso, pues se mandan a notificar. También deberá decir el acuerdo si se requiere de una notificación personal o es suficiente, o está en el supuesto de que sea suficiente con una notificación por lista, ¿sí? Acuérdense ustedes que al tercero interesado siempre se le notifica el emplazamiento de forma personal, porque tiene que haber constancia de que efectivamente quedó emplazado. Por eso es notificación personal. La mayoría en admisiones es notifíquese por lista, a las autoridades por oficio, se les requiere su informe con justificación, eso es lo más importante. Y el expediente se deja a la vista del agente del Ministerio Público para que formule su pedimento. La participación, yo les he dicho siempre que la participación del agente del Ministerio Público es muy limitada, que generalmente formula un pedimento donde pide, pues se llama pedimento porque pide o viene del verbo pedir, que se conceda, que se niegue o que se sobresea en ese juicio de amparo, ¿sí? Entonces yo diría la actuación de él es muy limitada. El tercero interesado, en cambio, puede hacer todo lo mismo que el quejoso, puede interponer recursos, puede formular alegatos, puede todo. Generalmente, el tercero, como fue el que ganó en la instancia anterior y por eso tiene un interés contrario al del quejoso, generalmente dice, bueno, yo para qué participo si yo ya gané. Pero no, sí debería participar en defensa de sus derechos, porque puede ser que ahí se concede el amparo al quejoso y entonces aquella decisión sea revocada y le den la razón a este quejoso, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de una reposición de procedimiento, donde hubiera habido unas violaciones procesales, le conceden el amparo para el efecto de que se purifiquen o se limpien esas violaciones procesales, se reponga el procedimiento y se dicte una nueva resolución. Entonces ahí puede cambiar el sentido de esa sentencia, ¿sí? ¿Tienen sus medios de defensa? Claro que después tienen sus propios medios de defensa. Pero si estás en el amparo, pues participa en el amparo, ¿no? Si ya te emplazaron como una parte importante dentro del juicio de amparo, pues participa, ¿sí? ¿Qué más del auto de admisión? Acordará, ya lo dije, de los autorizados para oír notificaciones. Si es un abogado, pues le van a pedir que lleve su cédula a registrar en un libro especial de registro de cédulas, que registre su cédula, le va a tocar un numerito, va a tener un número y con ese número ya puede él participar en otros juicios de amparo sin necesidad de ir a llevar nuevamente su cédula, ¿sí? Sobre todo pues aquellos que
que todavía les tocó una cédula de este tamañote, ¿verdad? Ahorita las cédulas son así chiquitas, tamaño tarjeta de crédito o tarjeta de bancaria. Entonces, para que no tengan que traer su cédula y se les vaya a extraviar y luego tengan que hacer todo un trámite para una nueva, llevando a registrar su cédula, pueden ya no, obteniendo su número de registro, pueden ya no llevar esa cédula, incluso para promover otros amparos, ¿sí? Entonces, acuérdense bien, así como nosotros tenemos, los gobernados, tenemos requisitos para nuestra demanda, y esos requisitos se tienen que cumplir, el juzgador en su auto de admisión no puede hacer una admisión genérica. No puede decir, se admite la demanda y se procederá como dice la ley de amparo en los artículos 117, 114, 115 y 117. No, no lo puede hacer. Tiene que ser específico. Que admite la demanda. Que pide informe justificado a las autoridades responsables. Que ordene el emplazamiento del tercero interesado. Que da vista a la agente del Ministerio Público para los efectos legales consiguientes, que ordena que se inicie el incidente de suspensión, más todos los acuerdos aleatorios, que son esos que les dije, y que atienden exclusiva o específicamente a lo que haya pedido el quejoso en sus puntos petitorios, básicamente en sus puntos petitorios. Devuélveme el original que te exhibo, previa que va certificada que se dejen autos, ten por ofrecida la prueba documental tal, en fin, lo que hubiera pedido, hasta copias, ¿verdad? Expídeme 2 copias certificadas del auto de admisión que dicte respecto de esta demanda. Ahí se le va a acordar esa solicitud. Todo se tiene que acordar dentro de ese auto y tiene que ser específico, porque así lo señala la ley de amparo. Entonces, no puede haber un acuerdo que sea un tamal. No, tiene que ser ordenadito también, ¿sí? Y entonces estará cumpliendo con lo que dice ese propio ordenamiento. Bueno, después de eso, ¿qué sigue? Pues un tiempo sin actividad, un tiempo quieto. Se va el expediente a la actuaría mandan los oficios para las autoridades, hacen la publicación por lista, emplazamiento del tercero, a lo mejor lo logran hacer a los 2 días, todo eso se va cosiendo al expediente. Acuérdense que es con hilo, se va cosiendo, se va agregando los autos y esperan a qué, pues a ver qué llega, ¿verdad? ¿Y qué es lo que puede llegar? Pues justamente los llamados informes con justificación de las autoridades señaladas como responsables. ¿Qué es el informe justificado? Siempre va a ser un documento público. Siempre. Es documento público aquel que ostenta sellos, ¿no? Como el escudo nacional aquí. Sellos y la firma no nada más de una persona, sino del titular de una dependencia, ¿sí? Entonces eso es un documento público. Si es un oficio, generalmente va a tener un número, va a tener una sección, qué autoridad lo emite, nada más, ¿cómo se llama el gobernador? Bueno, como se llame, fulanito de tal, no, gobernador del estado de Aguascalientes y su nombre, ¿sí? Lo que importa es la dependencia, el lugar, el órgano de quien derive o devenga ese oficio. Eso es lo más importante. Y ahí pues nos hacen ver que las personas somos imprescindibles, porque si no es este gobernador va a ser otro. Si no es Juan Pérez va a ser Luis Álvarez. Y si no es Luis Álvarez va a ser otro. Pero debe haber un titular
en ese órgano de Estado. ¿Sí? Entonces, sugerencia, vayan haciendo un cuadrito donde deriven qué es lo que puede suceder después de presentar la demanda y pónganle o señálenle ahí por qué y por qué. Y luego en admisión, todos los pasitos que vamos a ir viendo. Ya vimos presentar la demanda, si se manda a aclarar, se cumple con la aclaración, se admite. Si no hay prevención, entonces presentar la demanda, auto de admisión, pasa unos días, informes justificados, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. El informe justificado, qué es, quién lo rinde y qué debe contener. Sugiero que me sigan con su libro. En su libro está todo esto. Si no quieren seguir con el libro, entonces síganme con la ley de amparo. En la ley de amparo está todo esto. Es decir, nadie está inventando el agua tibia ni el hilo negro. ¿Sí? Por favor. Bueno, cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor.